Para el año 2050, querida iglesia, se espera que en el mundo ya hayan 3.000 millones de cristianos. Nosotros los cristianos somos la religión más grande de todo el mundo. Obviamente en estas estadísticas está sumado los católicos, los evangélicos, los ortodoxos, los coptos. Cada una de las denominaciones cristianas están allí contabilizadas. Pero aquí hay un problema. Y el problema no es la cantidad de cristianos. Gloria a Dios por este número. Ojalá todos pudiésemos ser cristianos. El problema es que lastimosamente hemos encontrado la manera de ser cristianos sin hacernos como Cristo. El problema es ser cristianos sin ser como Cristo. Porque esta es la parte central, la parte medular. Lo importante de ser discípulos de Jesús es ser como Jesús. Entonces, si nos vamos a mirar de los 3.000 millones de cristianos para el 2050, ¿cuántos realmente cumplirán la palabra que dice: niéguense a sí mismo y tomen su cruz cada día y síganme? Eso es ser cristiano. A eso es que nosotros estamos llamados. Es tan importante este tema que hace 8 días citábamos la carta a los Gálatas, donde Pablo dijo a los Gálatas: si me es necesario volver a pasar por dolores de parto, lo haré con tal de que Cristo sea formado en ustedes. Miren que es tan importante que Pablo dijo: si tengo que volver a predicarles, si tengo que volver a estar con ustedes, si tengo que volver a hacer lo uno o lo otro o cambiar de táctica, haré lo que tenga que hacer, no para que escuchen las buenas nuevas de salvación, no para que se reúnan, no para que tengan una pequeña y linda comunidad. No, ¿cuál era el propósito de Pablo como apóstol, como pastor, como misionero? Que Cristo sea formado en ustedes. No solamente venir a escuchar una prédica es mi objetivo, mi querida iglesia. Sí es el objetivo que por medio de una enseñanza, por medio de una reunión, por medio de una llamada, por medio de un compartir, Cristo sea formado en nosotros. ¿Amén o no amén? Necesitamos ser conscientes de esta realidad espiritual que nos acompaña. ¿Qué cuál es? Ser como Jesús. Imitar a Cristo, que Cristo sea formado en nosotros. Y mi querido hermano, cuando esto pasa, cuando Cristo está siendo formado en nosotros, eso se nota. Cuando somos discípulos de Jesús, eso genera una distinción. Eso tiene que ser evidente para todos los que nos rodean. Cuando somos un verdadero discípulo de Jesús, los demás pueden percibirlo. Oiga, ¿usted por qué es que ya no dice groserías? Oiga, ¿usted por qué es que ya no se emborracha? Ay, no, pues tan educado, el que siempre contesta con 3 piedras en la mano. Mire esa iglesia cómo lo tiene cambiado. No es la iglesia, es el Espíritu Santo. Y gloria a Dios por aquellos borrachos que ya no toman. Gloria a Dios por aquellos que vociferaban groserías, que ya no las dicen. Gloria a Dios por aquellos que eran iracundos y mandaban a todos a volar, pero que ahora se controlan. Eso se nota y eso se percibe. ¿Por qué? Porque ahora están caminando con Cristo y están luchando para poder imitarlo y poderlo seguir en cada una de sus pisadas. ¿Amén o no amén? Se nota. Y es por eso que hace 8 días tuvimos una enseñanza que titulé Las marcas de un discípulo. Y vimos 3 marcas que me gustaría resumirlas el día de hoy para retomar el tema y finalizar con las 3 últimas, que es lo que es la tarea que tenemos en esta oportunidad. ¿Estamos preparados? Entonces, la primera marca, la primera distinción que hablamos acerca de un discípulo de Cristo es que el discípulo de Cristo tiene una mente transformada, una mente diferente, que no solamente cree en Jesús, sino cree en lo que Jesús creía.
porque realmente el pensamiento de Cristo es completamente diferente al pensamiento del hombre. Mire, en el mundo se nos enseña a ser vengativos. Para poner un pequeño ejemplo, a, lo que los mismos judíos entendían, ojo por ojo y diente por diente. Pero viene Jesús y ¿qué dice? Ya entre ustedes eso no será más así. Si a usted le pegan en una mejilla, ¿usted qué debe hacer? Poner la otra. No es el tema de hoy. Simplemente quiero dar un pequeño ejemplo cómo Jesús piensa diferente, y debemos preocuparnos por cómo Jesús piensa, por cómo Jesús vivió en medio de su propia cultura, en cómo Él afrontó la vida, para que nosotros entendamos que hemos sido llamados a pensar como Jesús piensa. Una segunda marca que distingue al discípulo es su carácter. El carácter del discípulo también está siendo transformado. No somos perfectos, pero estamos en proceso. Amén o no amén. No solamente es pensar como Jesús piensa, sino es vivir como Jesús vivió. Y recuerdo que estudiamos en esta parte el pasaje de Mateo en capítulo 4, que nos habla acerca de las tentaciones de Jesús. Y me gustaría hacer remembranza de la primera. ¿Alguien recuerda cuál fue la primera tentación? La del pan. ¿Por qué? Porque es que Jesús llevaba 40 días y 40 noches ayunando. ¿Y qué tuvo Jesús? Hambre. Y viene Satanás y le dice: si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan y pues come. ¿Qué contesta nuestro Señor Jesucristo? No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En primer lugar, nos damos cuenta lo que acabamos de ver: la mente de Cristo es diferente, inundada por la palabra del Señor, siempre buscando el camino de Dios, agradar al Padre. Y esto es una invitación para nosotros, para que no pensemos como piensa este mundo, sino que entendamos, mi querida iglesia, que tenemos que ser limpiados, purificados y transformados para poder enfrentar las tentaciones de una mejor manera. Saben que debemos estar muy atentos. Esta semana yo no me di cuenta, sino hasta después de que había transformado mis piedras en pan. Tuve un inconveniente que me dio tanto mal genio, me sentí tan frustrado, que en mi mal genio, en mi frustración, me estaba dando alientos de que lo que yo iba a hacer me lo merecía. Que sí, que no era lo más correcto, pero que buscaba yo la excusa para sentirme como apropiado en algo que yo sabía que no tenía que hacer. Lo terminé haciendo y me subo al carro, porque creo que venía para acá, para la iglesia. Y prendo el carro y puse la emisora, ¿sí? La de Buenos Días Espíritu Santo, que eran como las 8:10. Yo dije: ay, vámonos escuchando el programa. Lo puse en el carro y en ese mismo instante, Giovanna, que es la presentadora, estaba leyendo Mateo capítulo 4, cuando decía: y Satanás le dijo a Jesús: si realmente eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan y come. Cuando ella mencionó solamente el versículo, el Espíritu Santo vino a mí así y me dijo: acabas de convertir tus piedras en pan. Dándome a entender, mi querida iglesia, que si ciertamente yo tenía hambre, que si ciertamente yo tenía derecho a algo, que si ciertamente yo necesitaba lo que necesitaba y podía hacerlo, se puede lograr a la manera de Dios o a la manera de los hombres, a la manera de Dios o a la manera del enemigo. Y pues yo en esa oportunidad lo hice a la manera en como lo enseña el mundo. No fui paciente, no esperé, lo hice en mi mal genio, creyendo que yo tenía un derecho, pero que simplemente lo que hice fue justamente eso: convertir mis piedras en pan. ¿Sí me estoy haciendo entender un poquito? El problema, ¿cuál es?
que yo no fui consciente en el momento en que yo estaba nublado por mi mal genio. Y viene el Espíritu Santo en su amor y en su misericordia, me redarguye, me permite entender lo que estaba pasando y ver que si nosotros nos descuidamos en un solo momento, pues realmente podemos fallar en nuestro carácter. Y en un momento donde tenía o donde podía vivir como discípulo, someterme a la voluntad del Señor, viví de una manera independiente, según mis preceptos. ¿Y por qué les cuento esto? Por la necesidad de entonces someter nuestro carácter al Señor diariamente. De poder levantarme en la mañana y lo primero que yo haga sea reconocer mi debilidad, mi necesidad del Señor y presentarle toda mi vida a Cristo y decirle: Señor, soy consciente de mi debilidad, ayúdame a ser fuerte en ti. Es muy importante que diariamente podamos someter nuestra mente, podamos someter nuestra voluntad ante el Señor todos los días. Que sea lo primero que hagamos y que durante el día seamos conscientes que nuestra victoria es serle fiel al Señor Jesucristo. Amén. Que nuestra victoria es poder estar atentos, porque Satanás anda como león rugiente mirando cómo te puede devorar, cómo te puede hacer caer, cómo realmente te puede hacer sentir indigno, culpable, romper la comunión con Cristo Jesús. Cómo se puede romper esos lazos de obediencia ante el Señor. Y cuando el Espíritu Santo habló a mi vida y me exhortó por medio de la emisora, alcé mis ojos al cielo como si Jesús no estuviese a mi lado, ¿sí? Alcé los ojos al cielo y le dije: Señor, perdóname. Perdóname por convertir mis piedras en pan y no conseguir el pan de una manera legítima, de una manera correcta. Nuestro carácter va a estar a prueba todos los días, mi querida iglesia. Por eso debemos someterlos al Señor en el nombre de Jesús. Amén. Y la tercera marca que vimos hace 8 días fue la de nuestras relaciones también son transformadas. Palabras más, palabras menos. Pensamos como Jesús piensa, vivimos como Jesús vive y amamos como Jesús ama. ¿Cómo ama Jesús? ¿Cómo ama Jesús? De una manera incondicional, desprendida, sacrificial. Y dice Jesús: un nuevo mandamiento les doy: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y les hice pensar en esa persona difícil, que quiero hacérselas pensar, porque yo no sé esta semana cómo te fue con ella. Con esa misma persona difícil, no sé si se solucionó la cuestión. No sé si hubo un nuevo quebrantamiento en la relación o vino un fortalecimiento. Pero pensemos en esa persona la cual evitamos, la cual pensamos y nos remueve algo en nuestro corazón. Y yo quiero hacer un pequeño resumen en esta parte. Y si nos toca volvernos monotemáticos como el apóstol Juan, que ya en los últimos años de su vida solo hablaba del amor, pues nos volvemos monotemáticos. Porque, querida iglesia, de nada nos sirve adquirir conocimiento, hablar de 6 puntos, que un título, que el hebreo, que el griego. Si a la hora de la verdad eso no transforma nuestro corazón, si a la hora de la verdad la palabra no nos somete al Señor, no nos hace más humilde ante el Señor, el espíritu de la palabra entonces no está en medio de nosotros. Porque el Señor nos enseña que debemos amar a los demás como Él nos ha amado. Y sabes, hoy yo quiero animarte nuevamente, exhortarte nuevamente a lo siguiente. No es el tema central, pero es un punto álgido en nuestras vidas. ¿Cómo está el tema del perdón en nuestros corazones? ¿Por qué? Porque tengo que ser muy consciente en que la forma en que nosotros llevamos nuestras relaciones también habla de la clase de discípulo que nosotros somos.
Y hablamos del perdón porque es que cuando yo hablo de un Dios amoroso, inmediatamente lo ligo, es un pensamiento mío, no sé si de pronto a ti también te acompañe. Cuando yo pienso en un Dios que me ama, inmediatamente pienso en un Dios que me perdona, en un Dios que me muestra misericordia, en un Dios que ha sido compasivo conmigo. Y la palabra es clara, y la palabra no es una mala interpretación. Jesús mismo lo dijo: si tú no perdonas a tu prójimo, el Dios que está en los cielos tampoco va a perdonarte a ti. Es un tema álgido, es un tema de urgencia. ¿Queremos predicarle el evangelio a nuestras familias? ¿Queremos que conozcan de Cristo? ¿Queremos que sean discípulos de Cristo? Si nosotros ya tenemos a Cristo en el corazón, tenemos que ir, porque muchas veces podemos estar viviendo con el que estamos peleados, con el que tenemos rencilla, con el que tenemos rencor. ¿Y qué nos dice hoy el Señor? A esa persona tienes que amarla. ¿Y cómo empiezo yo amándola? ¿Con cuchicheos? No, comienzo amándola con perdonarla. Hace 8 días hablábamos que cuando amamos a alguien tenemos que hacerlo hasta el punto en que la otra persona se sienta amada por nosotros. Que amemos al otro hasta que el otro descubra que la estamos amando. Y debemos perdonar al otro, soltar la ofensa, porque es que el amor cubre multitud de ¿qué? De pecados, de ofensas. Y el Señor dice hoy: ama a tu prójimo. Un sinónimo es entonces perdona sus deudas. Y esa es la oración que hacemos. Perdona, Señor, nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que han pecado contra nosotros. Eso es lo que dice el Padre Nuestro. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Qué dice la palabra? Que tratemos a los demás como queremos que ellos nos traten. Y si nosotros queremos misericordia, ¿qué tenemos que entregar? Misericordia. Es que no hay otra opción, no hay otro pasaje, no hay otra página. Debemos ser muy conscientes de cómo está nuestro corazón en ese sentido. Y quiero recordarte que el perdón siempre inicia con una decisión, que es un proceso hasta llegar hasta que lo sentí, sí, pero aunque yo no quiero perdonar hoy, en mi entendimiento decido perdonar, y yo empiezo a soltar y empiezo a caminar con el Señor. Y si tengo que llorar, lloro, y si tengo que hacer una cosa, lo hago, lo uno y lo otro, pero por amor a mí, por obediencia a mi Padre y por amor a mi prójimo, decido perdonar. Es una de las máximas expresiones de amor. ¿Y sabes por qué te lo digo, mi querida iglesia? Porque es que me preocupa tu vida. Y Dios ha dicho que si nosotros no perdonamos, no seremos perdonados. ¿Estamos entendiendo la urgencia de este mensaje? ¿Estamos entendiendo el llamado que el Señor está haciendo ya a nuestras vidas? Por favor, quítate todo piel de cocodrilo, quítate todo plástico de tu espíritu y no permitas que este mensaje te resbale, sino que te penetre realmente en el corazón. Amén. Amén. El Señor empezará a hacer grandes cosas en aquellas personas que deciden perdonar desde hoy. Señor, yo decido perdonar. Él mismo te acompañará en este camino. Gloria al Señor. Entonces, mi querida iglesia, esas son las 3 primeras ideas, esas marcas, distinciones de un discípulo de Jesús. Vive con una mente transformada, con un carácter transformado y con relaciones transformadas. No estamos llamados a los pleitos, no estamos llamados a las peleas, estamos llamados a la reconciliación. En ese orden de ideas, la cuarta idea, la cuarta marca de nuestras vidas como discípulos está en nuestros hábitos. En nuestros hábitos. Nuestros hábitos también deben ser transformados. Y con esto quiero hacer alusión a que debemos capacitarnos como Jesús se capacitó. No es para nosotros desconocimiento que Jesús crecía en estatura y en qué más, y en sabiduría, ¿cierto? Es decir, que Jesús creció y Jesús también aprendió estando aquí en carne. Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9 nos dice que Jesús aprendió a través del sufrimiento.
Él tuvo que ser perfeccionado. En otras palabras, Jesús pasó de ser niño y se convirtió en un hombre. Pasó de ser maestro a ser el salvador del mundo. Pasó de ser un líder más a ser el Señor de señores. Y todo porque Él fue perfeccionado, porque Él creció a través del tiempo. Y todo discípulo, toda persona que decide ordenar su vida alrededor de Jesús, va a contemplar sus prácticas, va a ver sus hábitos y tiene que empezar a ser moldeado. En enero me propuse, desde el 1 de enero, leer los proverbios, un proverbio diario por el mes de enero. Ahora mi plan de lectura para febrero será los evangelios con un propósito. Voy a leer los evangelios con el fin de estudiar y conocer los hábitos de Jesús. Cómo se comportaba Jesús diariamente. ¿Qué hacía Jesús diariamente? Cómo comía, cómo hablaba, cómo empezaba su día, cómo lo terminaba, cómo hablaba con sus discípulos, cómo se relacionaba con las mujeres, cómo oraba al Padre. Porque es que un discípulo lo que hace es eso, observar a su maestro. Observar cómo comía, cómo hablaba, cómo enseñaba, cómo hacía cada una de las cosas para que la persona, para que el joven pudiese replicarlas. Y en ese concepto de replicar, de observar y de replicar, es que Jesús dice: vayan y hagan discípulos, para que mostremos a Jesús y todos podamos imitar a Jesús. Entonces yo quiero animarle con esta idea a que usted también lo pueda hacer. Si no tiene un plan de lectura claro para febrero, oiga, yo lo animo a que estudie Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y que mire Jesús cómo hacía las cosas y las empiece usted a tomar como propias. Hay un librito muy pequeño que se llama Los hábitos de Jesús. Es un libro de bolsillo y allí el autor, no recuerdo cómo se llama el hombre, habla alrededor de unos 33 hábitos de Jesús. ¿Que lo saca de dónde? Pues de los evangelios. Y el propósito del libro es que nosotros podamos asumir esos hábitos de Él como propios, porque es que saben que lo que pasa, que estos hábitos o estas disciplinas espirituales moldean nuestro carácter, moldean nuestras vidas para poder vivir como Jesús vivió. Entonces, me gustaría en estos minutos hablar de algunas de ellas para tenerlas como referencia. La primera disciplina espiritual que me parece importante que resaltemos en esta ocasión es la disciplina del recogimiento, del silencio. Vamos a Marcos capítulo 1, versículo 35, por favor. Marcos capítulo 1, versículo 35. Dice la palabra del Señor que muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Si nosotros leemos los evangelios, nos podemos dar cuenta que esto era algo frecuente en Jesús. A Él le gustaba apartarse. Él estaba con sus discípulos, pero les decían: avancen que yo ya los alcanzo. Se les perdía a cada rato. Y cuando lo encontraban, estaba orando o estaba sanando o estaba predicando, pero Él siempre buscaba un lugar solitario. Y dice aquí que muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. ¿Cuál es aquí la disciplina espiritual que muy pocos practican? Buscar un lugar y un momento a solas con Dios. Dice aquí la palabra que Él lo hizo antes de que amaneciera. Y a veces a nosotros también nos toca hacerlo antes de que amanezca. Porque ya cuando empieza el día, cuando llega todo el boroló del día, ¿sí saben qué es boroló? ¿Qué es boroló? Un sinónimo de boroló, ¿qué es? ¿Cuál sería? ¿El qué?
el zafarrancho, ¿qué? ¿Cierto? La locura, la cantidad de actividades. Podemos estar a solas con el Señor para poder orar, para poder meditar, para poder entregar nuestra vida al Señor y tomar no el día en el afán, sino en la paz que le corresponde a todo hijo de Dios de vivir en la presencia del Señor. Tenemos que hacerlo más seguido, más frecuente. Miren, si tú eres de los que vive una vida de oración simplemente cuando comes y das gracias por los alimentos, o que de pronto vas en el transporte público y aprovechas para orar en ese momento, o mientras esperas que el bus llegue, eso no está mal, está bien, pero eso es como alimentarse con molipollo y una vez a la semana, y que sea la única proteína de la semana. Saciará el hambre un poquito, ayudará en algo, será de bendición, ¿sí? Pero para la salud todo el tiempo lo mismo, ¿es correcto? ¿Es beneficioso? ¿Es saludable? Para nada. Entonces, mi amado, no podemos otorgarle al tiempo de la meditación, al tiempo de la oración, compartirla con otros espacios cuando nuestra mente entonces está dividida. De aquí pienso para esto y aquí pienso para lo otro. Porque es que no es cumplir por cumplir. Saben que hay algo muy especial en los hábitos de Jesús con estas disciplinas espirituales, y una de ellas es que para Jesús, ¿cuál es la palabra? A Jesús no lo abrumaba el tener que orar. No lo abrumaba el tener que despertarse antes del amanecer para orar. No lo abrumaba el tener que leer la Biblia durante 10, 15 minutos. No lo abrumaba el ayunar. Y muchas de estas prácticas espirituales puede abrumar a algunos de nosotros, que uno dice, uy no, qué difícil y complicado ayunar, ay no, qué pereza. Hoy es sábado de tamal, de caldo, de huevos pericos, ¿sí? Domingo, ay no, el domingo es para otras cosas. Y nos sentimos abrumados. ¿Por qué? Porque queremos vivir una vida religiosa, pero el Señor nos invita a una vida de libertad, una vida de evangelio, donde nos parece importante recogernos, vivir en silencio por un momento para poder escuchar la voz del Señor. Necesitamos dejar el celular a un lado. Necesitamos dejar los dispositivos, la familia, por un momento. Vámonos con el Señor. Es un buen hábito que debemos practicar o empezar a practicar si no lo estamos haciendo. Amén o no amén. El segundo hábito, la segunda disciplina espiritual de la cual les quiero hablar es el ayuno. Jesús, antes de iniciar su ministerio, ayunó 40 días y 40 noches. Y nos enseña la historia bíblica que los discípulos, mientras caminaron con él, no ayunaban. Tanto así que le preguntaron a Jesús: venga Jesús, ¿por qué sus discípulos no ayunan? ¿Por qué los discípulos de Juan se ayunan? ¿Por qué los discípulos de los fariseos se ayunan? ¿Y por qué los suyos no ayunan? Y a mí me llama mucho la atención la respuesta que da el Señor Jesús. Y está en lo siguiente: Jesús les dice a ellos, ¿saben por qué no ayunan? Esas son palabras mías, porque estamos de fiesta. Él les dice, cuando el novio les sea quitado, ahí sí ayunarán. Pero mientras el novio esté con ellos, pues estamos de fiesta, porque acaba de haber un festejo. Estamos compartiendo con la persona que nos da alegría en ese momento. Entonces, aquí me enseña algo la palabra. A mí, no sé si a usted, a mí me enseña algo. Que si yo estoy decaído, que si yo estoy triste, que si yo necesito consuelo, que si yo me siento preocupado, que todas esas figuras pueden ser encerradas cuando dice, y el novio se le será quitado. Es un momento perfecto para yo ayunar. El ayuno es un tiempo, es un llamado para los que están viviendo aflicción y necesitan ser reconfortados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no es simplemente el abstenerse de alimentos, no, es poder
dejar de pensar en el cuerpo y concentrarse en el alma y en el espíritu. Y decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Y no tener que preocuparnos porque hay que desayunar, porque hay que almorzar y porque hay que comer. Y no solamente eso, sino que toca prepararlo. Entonces eso nos quita un tiempo. Entonces es 1 hora, 2 horas cocinando. Ese tiempo, ¿qué es lo que busca el Señor? Que lo invirtamos en su presencia. Que lo invirtamos buscando a Él. Donde sometemos, mientras que el estómago nos suena que, uy, Dios mío, tengo hambrecita. Sometemos el cuerpo, sometemos nuestra mente y buscamos la presencia del Señor. Y yo quiero decirles algo. Estamos viviendo el tiempo profético donde el novio nos fue quitado. Jesucristo subió al cielo. Sí, Él nos dejó su espíritu. Pero ¿qué dijo Jesús acerca del ayuno y los discípulos? Ayunarán cuando el novio ya no esté. Es decir, estamos en un tiempo en el cual debemos ¿qué? Ayunar. Ayunar. Empiece por poquito, pero empiece. Ayune. No es simplemente dejar de comer, no, es ese momento de recogimiento, de buscar la presencia del Señor, de poder buscar sus respuestas y de poder ser fortalecido por Él. Recuerde que el ayuno es para ser fortalecido y la fiesta es para celebrar justamente pues sus beneficios. Amén. La tercera característica, el tercer hábito, disciplina espiritual, es la sobriedad. Cuando un discípulo quiso seguir a Jesús, Jesús le dijo, ojo, porque yo no tengo dónde recostar mi cabeza. ¿Eso significaba que Jesús realmente no tenía dónde dormir? Eso significaba no que Jesús no tuviese dónde dormir, sino que significaba que Jesús no sabía dónde iba a dormir esa noche. Pero él sabía que en algún lugar el Padre le iba a proveer. Fuese en una casa, fuese donde Pedro, fuese en una tienda para acampar, pero Jesús iba a recostar su cabeza en algún lado, pero no tenía seguridad en dónde. ¿Qué es lo que está pasando acá? Vemos en Jesús una disciplina espiritual que es muy importante y es la de la sobriedad, de la austeridad y es de vivir con lo necesario. No desperdiciar el tiempo simplemente buscando más y más y más bienes y llenarnos de ellos, porque Jesús dice, para eso yo no les he dado la vida. Para eso yo no les he dado todos mis dones y todos mis talentos. ¿Qué es lo que quiero tratar de decirles? Esta disciplina espiritual está enfocada a que seamos moderados con el consumo de los bienes materiales. Que seamos ahorrativos, que no seamos personas que derrochan. Jesús no era un hombre derrochador, era un hombre abundante, sí. Era un hombre con sus pendientes al día, sí, pero no era un hombre que derrochaba. Cuando el mismo Jesús multiplica los panes y los peces, ¿cuántas canastas sobran? 12. ¿Para quiénes? Para los discípulos que durante toda la jornada estuvieron sirviendo y que no pudieron comer muy seguramente y que tenían hambre. Y como estaban con Jesús, sus familias también necesitaban comer. Entonces Jesús les dejó a ellos cada uno su canasta, porque dice la palabra de Dios que cuando Él multiplicó los panes y los peces, cada persona comió y quedó satisfecha. Nada sobró, nada se desperdició, y lo que sobró fue para cada discípulo que sirvió en ese momento. Tuvo su porción y también para los suyos, porque ese es nuestro Señor, el que nos provee. Amén o no amén. Caramba. Hay una palabrita más exacta para esta disciplina espiritual, se las dicto para que ustedes busquen qué significa, y es la frugalidad. Frugalidad. F-R-U-G-A-lidad. G, ¿sí dije la G? Frugalidad. Averigüe qué es eso y se da cuenta qué es la disciplina espiritual, porque es que no estamos hablando de tacañez ni nada por el estilo. No sé en cuál voy.
Cuarto, Lucas 6:12. Lucas 6:12 dice: por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Aquí la siguiente disciplina espiritual es la oración, ¿sí? Lograr esa conexión con el Padre, poder entregar las angustias, entregar los planes, aclarar la mente, tranquilizar el corazón, poder escuchar a Jesús, a nuestro Dios, poder entender, poder pararse de allí fortalecido con una instrucción clara. Eso es la oración. Mi amado hermano, ore al Señor en todo momento. Pablo dice: oren sin cesar, oren en todo tiempo. Aquí Jesús dejó la noche, dejó el descanso para poder orar. ¿Era de todas las noches? No, no era de todas las noches. Pero usted tiene, pongamos que tú o tú, tenemos 35, 40, 50 años. Yo quiero preguntarles si cuántas noches tiene 40 años. Miles. ¿Cuántas de esas noches hemos pasado orando al Señor? Aunque sea solo una. Yo creo que ninguna. Como Jesús, ninguna. Que de pronto hacemos una vigilia en la iglesia o algo así por el estilo. Pero toda esa noche se toma tinto, se habla con el uno, se canta, se cabecea, se estudia la palabra. Pero así como Jesús, porque es que yo me lo imagino, pero entregado, no. Porque a veces no nos gustan esas clases de sacrificios. Y no te estoy diciendo que lo hagas mañana, pero hombre, sí que empecemos a tener la actitud de, oiga, si el Señor lo hizo. ¿Y saben por qué lo hizo el Señor? No sé si es sí, creo que sí. Al llegar la mañana llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. Jesús estaba orando por quién iba a escoger como a sus 12 discípulos. Duró toda la noche. O sea que hay momentos en la vida, decisiones tan importantes que merecen este tipo de acciones: ayuno y oración. Gloria al Señor. Siguiente, estudiar la palabra. Jesús, cuando se perdió de chiquito, ¿se acuerdan? Que se perdió, que tenía como 12 años y se perdió, se quedó 3 días en Jerusalén. Yo no sé cómo eran esas caravanas, pero para que María se haya dado cuenta 3 días después que Jesús no estaba, porque las caravanas eran algo impresionante, ¿sí? No sé cómo habrá reaccionado María, o sea, si yo llevo que mi niño está perdido 10 minutos, me enloquezco, ¿cierto? Camila primero me grita y luego se enloquece. Bueno, así son las cosas. Pero él, ¿qué estaba haciendo? Sí, él estaba perdido, pero ¿qué estaba haciendo? Estaba perdido en las escrituras. Estaba estudiando la palabra de Dios en el templo. Estaba discutiendo con los eruditos, con los sabios del momento. El Señor iba a la sinagoga, le pasaban los papiros, estudiaba la palabra del Señor, la predicaba. Cuando leyó Isaías 61, él mismo la explicó y dijo: ante ustedes está cumpliendo esta palabra, porque este es el año de la buena voluntad de Dios, donde los enfermos son sanados, los endemoniados son libres, donde vienen las buenas nuevas de salvación. El Señor predicaba la palabra del Señor. Un día en que tú no estudies la palabra del Señor es un día perdido. Es un día perdido, tenlo por seguro. No es la aplicación de YouVersion, hay un versículo ahí tan lindo, comparto el versículo. Eso no es leer la palabra del Señor. Es igual que la oración de Transmilenio. Hay que dedicarle un tiempo. Hay que sacarle un tiempito a estudiar la palabra del Señor. Hágalo, mi amado, empiece. Los grandes hábitos empiezan con pequeñas cosas. Empiece, pero sea seguro. 10, 15 minutos, lo que alcanza a leer, lo que alcanza a interpretar, pero hágalo. Estúdielo. Yo ya le di una idea en el punto anterior: qué hacer en febrero. Estamos empezando febrero. Mañana puede iniciar. Empiece a leer los evangelios. Empiece a identificar los hábitos de Jesús y empiece a apropiarse de ellos. ¿Amén o no amén?
Y tengo otros como la adoración, la sumisión, el compañerismo. Pero se me acaba el tiempo, mi querida iglesia, y sé que usted me ha entendido el propósito del punto. Amén. Un discípulo se reconoce por sus hábitos. Por sus hábitos. Quinto, la quinta marca de un discípulo está en el servicio. Un discípulo que no sirve es un discípulo falso. La quinta marca es un servicio transformado. Ministrar como ministró Jesús. ¿Qué es ministrar? Un ministro es una persona que sirve. Un ministro es un sinónimo de servidor. Que el ministro de Hacienda, que el ministro de Defensa, aunque es un título de mucha honra, de mucho poder, en realidad está diciendo servidor de Hacienda, servidor de Defensa. Un ministro es un servidor. Y quiero que vayamos a Marcos 10:45 para guiarnos en este punto, donde dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para ¿qué? Servir y dar su vida en rescate por muchos. Cuando hablamos de servicio, mire el nivel que pone Jesús. Cuando hablamos de servicio, Jesús dice: yo vine a servir, y como vine a servir, vine a dar la vida en rescate por muchos. Eso es servicio. Cuando hablamos de servir, no estamos hablando de una pequeña tarea que hacemos en medio de la congregación, como tocar un instrumento, predicar la palabra, recibir las personas en la puerta, darle una clase a los niños. Gloria a Dios por ese servicio. Y Dios mediante inquiete tu corazón para ser un buen servidor aquí en Casa de Gracia. Necesitamos manos, iglesia. Pero dice la palabra que servir es dar la vida en rescate por muchos. ¿Cuántos de ustedes se imaginan llevar una vida en la que los demás se beneficien por lo que usted hace y sus deseos personales pasen a un segundo plano? Eso no es un propósito de vida de ninguno, porque parece ser antes antinatural, porque siempre buscamos es que nuestro beneficio, que nos sirvan, que cómo podemos nosotros estar mucho mejor, mucho más cómodos. Pero el Señor dijo: yo vine a incomodarme. Yo dejé mi trono en el cielo para ser uno de ustedes, y no solamente ser uno de ustedes, sino servirlos a ustedes, dar mi vida por ustedes. Eso es servicio. Y el Señor dice que el discípulo vive con un servicio transformado. Querida iglesia, yo sé que lo que estoy diciendo no es fácil de digerir, pero sí el Señor nos está diciendo: debemos servir a los otros de la misma manera que Él, dando nuestra propia vida en rescate por los demás. Y todo inicia con una buena actitud para poder seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos tienen aquí dones? ¿Cuántos tienen aquí talentos? ¿Cuántos quieren ponerlos al servicio del Señor? ¿Cuántos quieren ejecutarlos? Hay muchas personas que solamente quieren eso, ejecutarlos, pero no servir por medio de ellos. Tener motivaciones diferentes es muy fácil. Quiero ponerles un ejemplo. Marcos 10. Ya estábamos en Marcos 10, ¿cierto? Ay, qué bueno. Versículo 35. ¿Por qué Jesús? Póngame el 45, Camilita, por favor, mamita. Haga caso. El 45, un momento. ¿Cómo termina Jesús diciendo? Para dar, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto Jesús lo dijo fue por algo. Algo pasó para que Jesús dijera esto. ¿Qué fue lo que pasó? Es lo que vamos a leer. 35, ¿qué dice? 10:35. Se le acercaron dos hombres, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron: queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dice: no saben lo que me están pidiendo. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo,
o pasar por la prueba del bautismo con el que yo voy a ser probado? Sí podemos, respondieron ellos. Y Jesús les dice, ok, ustedes beberán entonces la copa que yo bebo y pasarán por la prueba del bautismo con el que yo voy a ser probado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo, porque eso ya está decidido. Sí, parece ser que Jesús va a estar rodeado de unos tronos. ¿Usted ha leído Apocalipsis? Y esos tronos ahí van a estar los apóstoles, van a gobernar las tribus de Israel, los apóstoles. Pero no se sabe quién va a gobernar, no se sabe quién se va a sentar a la derecha y a la izquierda. Eso ya está decidido, Juan y Jacobo. Pero mire lo que pasó, los otros 10 al escuchar la conversación se indignaron. Pues claro, oiga, estos ventajosos, ay no, pues tan chévere. Así que Jesús los llamó a todos y les dijo: como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Subráyelo. Entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser ¿qué? Su servidor. Yo quiero que usted entienda que Jesús, aunque esta palabra es para nosotros, los primeros, ¿cómo se llaman los que reciben el mensaje? Los receptores, gracias. El remitente es el que lo dice, sí. Estos primeros receptores eran personas de gran autoridad, eran nada más y nada menos que los 12 apóstoles, las cabezas de la iglesia. Dice la escritura que ellos son el fundamento de la iglesia. Después nos enseñan que ellos van a gobernar juntamente con Cristo. Allá va a estar Pablo, va a estar Pedro, va a estar Juan, va a estar Jacobo, van a estar todos ellos gobernando. Y es Jesús a quien les dice a ellos que les está dando gran autoridad y gran poder. Entre ustedes no debe ser así. ¿Cómo debe ser entre ustedes? Entre los más grandes de los grandes, ¿cómo debe ser? Deben servirse los unos a los otros. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. ¿Por qué, Juan y Jacobo, Pedro? ¿Por qué? Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tenemos un llamado a servir. Tenemos un llamado a servir. Y quiero aprovechar este pasaje y este tema de autoridad y de poder y de tronos para entender lo siguiente: como discípulos tenemos un llamado a ser influencia. Yo aquí estoy frente a papás, estoy frente a gerentes, estoy frente a jefes, estoy frente a esposos. Yo aquí estoy frente a personas que tienen liderazgo. ¿Tú tienes liderazgo sobre alguien? ¿Tienes influencia sobre alguien? ¿Estás ayudando a educar a alguien? ¿Eres jefe en tu empresa, en tu trabajo? ¿Manejas personal? ¿Cierto? Conicita es profe, tiene autoridad sobre sus estudiantes. ¿Sí o no, Connie? Quiero hablar acerca de esta autoridad, de esta influencia. ¿Por qué? Porque la sexta y última marca con la cual nos despedimos de esta miniserie, las marcas del discípulo, es que un discípulo también se le nota que es un líder, pero es un líder diferente. Es un líder que dirige como Jesús dirige. Porque todo lo que nosotros hacemos es porque Dios nos ha dado autoridad para hacerlo. Para hacer influencia sobre nuestros hijos, para hacer influencia sobre nuestros empleados, para hacer influencia sobre nuestra esposa, para hacer influencia sobre las personas que Dios nos ha permitido bendecir con nuestra autoridad. Recuerda, mi querido hermano, que la autoridad que Dios nos ha dado es para cuidar al otro, no para enseñorearse del otro, es para cuidar. Entonces,
quiero que vayamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Me disculpan, yo sé que ya está un poco tarde, son las 12:10. ¿Quién me regalan 5 minutos? ¿Quién me regala 5 minutos? Levánteme la mano, por favor. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Gracias, ya tengo 40 minutos para continuar. Ese chiste es más viejo y ustedes se lo siguen comiendo. Filipenses 2, 5. ¿Qué dice Filipenses 2:5? La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Memorices este versículo. Para esta semana, ¿qué versículo me voy a memorizar? Filipenses 2:5. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Y quiero hablar rápidamente de 3 aspectos acerca del liderazgo basados en Filipenses capítulo 2. ¿Cómo fue el liderazgo de Jesús para que nosotros podamos apropiarnos de él? Primero, el liderazgo de Jesús fue un liderazgo para formar a otros líderes. ¿Qué dice el versículo 6 y 7? Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando naturaleza de siervo. Hay muchos líderes que buscan el liderazgo solamente para acumular poder, títulos y reconocimiento. Pero ¿quién tiene el estatus más alto de autoridad? ¿Quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Dios. Y dice la palabra que Él no se aferró el ser igual a Dios, sino que se rebajó voluntariamente para ser como nosotros, para tomar la naturaleza de siervo. Cuando hablamos de un liderazgo transformado, estamos hablando, mi querida iglesia, es que hay muchos líderes que trabajan para mantener su posición. Yo trabajo, hago y deshago para yo seguir mandando. Pero Jesús dice: no, tu liderazgo te lo he dado, tu autoridad te la he dado para que otros líderes mejores que tú salgan al mundo. Que si tú eres papá, que sean mejores papás. Que si tú eres pastor, sean mejores pastores. Que si tú eres empresario, sean mejores jefes que lo que tú lo has podido hacer, que lo que tú lo has podido lograr. Y que si alguno de ellos toma tu lugar, que tú te sientas feliz, porque lo va a hacer mejor que tú. Oiga, qué difícil, porque nosotros somos seres orgullosos. El orgullo no está en lo que tenemos, el orgullo está en lo que yo tengo y tú no tienes. Eso es orgullo, en la competencia. Y el Señor dice: entre ustedes no debe ser así, ¿cierto? Veíamos en el punto anterior. Entonces, mi querida iglesia, ¿lideramos para mantener nuestra posición o lideramos dispuestos a entregarnos por completo para que otros crezcan? Este es el liderazgo que nos predica el Señor Jesucristo. Un liderazgo para formar otros líderes. Yo decía en la primera reunión que ha sido mi oración durante mucho tiempo: Señor, permite que de Casa de Gracia salgan más pastores, que de Casa de Gracia se levanten hombres y mujeres que verdaderamente tengan tu carácter y puedan pastorear tu iglesia, que puedan tomar este lugar o que puedan abrir otros puntos, pero conforme a ti, Jesús, y que seamos todos esa misma familia. Eso necesita tiempo, pero necesita que nosotros también tengamos un corazón desprendido, porque es que al fin y al cabo yo aquí soy un siervo del Señor y el Señor me permitirá estar acá hasta cuando Él lo diga, hasta cuando Él lo diga. Amén. Igualmente para ti. La segunda característica de un liderazgo como el de Jesús es un liderazgo desde la identidad. ¿Qué forma tomó el Señor?
¿Una forma de qué? De siervo. Es decir, Él se hizo semejante a aquellos que iba también a liderar. Jesús, estando en el cielo, no lo hizo desde el cielo. Él descendió a la realidad de aquellos que venía a salvar. Lo hizo de manera intencional. Validó su experiencia humana. Dice Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero vino a ser como nosotros para entendernos. Y en esa empatía y en ese entendimiento poder reconocer nuestras necesidades reales y servirnos activamente. No dar órdenes desde lejos. El líder, como Jesús, no es el que da órdenes, es el que siempre da el primer paso, pone el ejemplo para que los demás lo sigan. Ese es el liderazgo de Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos, con nuestros empleados, con la congregación, con absolutamente todo. No podemos quedarnos en que el liderazgo es el que da órdenes. No, eso no es liderazgo. El liderazgo es el que da ejemplo. Y con esto finalizo. Una tercera característica del liderazgo de Jesús es un liderazgo con propósito y orientado. ¿A qué hago referencia? Leamos el versículo 8. Y dice que Él se manifestó como hombre y se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mi amada iglesia, hay algo que no hemos visto. ¿Se acuerda cuál es el versículo que nos vamos a aprender? Filipenses 2:5. ¿Ya se lo aprendieron? Tengan pues todos la misma actitud que Cristo Jesús. Mire, no me lo aprendí exactamente, pero es la idea. ¿Sí o no? Tengamos todos la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Cuál es la actitud a la que se refiere Pablo? La actitud que leemos en el versículo 4. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Está hablando Pablo de la humildad de Jesús, del sacrificio de Jesús, de sacrificar la comodidad, de sacrificar el lugar, de sacrificar muchas cosas por el bien del propósito mayor, por el bien de salvar a la gente del propósito de Jesús, por el bien de salvar a nuestra familia. ¿Sí? Hay papás muy orgullosos, muy soberbios, que no son capaces de pedirle perdón a sus hijos. No seamos de esos padres, no tengamos ese liderazgo. Hay esposos muy orgullosos, muy soberbios, que no son capaces de pedirle perdón a sus esposas. No tengamos ese liderazgo, no lo tengamos. Dice la palabra de Dios que estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Estando en condición de Dios o estando en condición de hombre? Estando igual que nosotros, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mi amada iglesia, que se te note que eres un verdadero discípulo de Jesús. Que se te note, que sea una marca sobre tu vida. El imitar a Jesús nunca es tarde. De pronto lo has intentado en el pasado y hoy el presente tú dices: he fracasado en el intento, pastor. Vuélvalo a intentar, vuélvalo a hacer, porque es que la cuestión no es de perfección, la cuestión es de proceso. Y deja que el Espíritu Santo moldee tu vida y tu corazón. ¿Vamos a ser de los que oímos y no hacemos? ¿O vamos a ser de los que oímos y obedecemos? Amén. Cuento con su, ¿cómo decirlo? Con su buen propósito de obedecer a Cristo hasta lo sumo. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre, aunque el tiempo me apremia, porque hoy fue un poquito más larga la cuestión, no quiero orar por orar, sino quiero ser consciente en mis palabras para con mi iglesia.
Hoy hemos finalizado este pequeño tema acerca de cómo somos esos discípulos distinguidos, con una mente como la tuya, un carácter como el tuyo, un amor como el tuyo, una vida de disciplina como la tuya. Padre, un servicio como el tuyo y un liderazgo como el tuyo, Señor. Es que queremos ser como tú, Jesús. Y no me cansaré de decirlo, y no me cansaré de predicarlo, y no me cansaré de enseñar esta verdad. Queremos ser como Jesús. Yo clamo a ti, Espíritu de Dios, porque solamente tú puedes hacer la obra. Nosotros sembramos y regamos, pero tú eres el quien da el crecimiento, Señor. Te pido, Padre, que de este lugar salgan hombres y mujeres más parecidos a ti. Que si los demás han fallado, que si los demás lo han hecho mal, que si los demás nos han decepcionado, que ahora seamos nosotros los que lo hagamos bien y no decepcionemos a los que tú pones a nuestro alrededor. Que no lo hagamos contigo, Señor. Estamos llamados a cambiar la historia, estamos llamados a hacerlo diferente, estamos llamados a ser más como tú, Jesús. Llévanos a perdonar, llévanos a mejorar nuestras relaciones, llévanos a servirnos de una manera desinteresada, a tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, que se humilló hasta lo sumo por amor. A eso estamos llamados nosotros, iglesia. No te preocupes, porque Él mismo te dará las herramientas, la fuerza, el entendimiento y las oportunidades para que esto sea vida en ti. Jesús, gracias yo te doy por lo que tú estás haciendo este año. Gracias yo te doy por la firmeza. Gracias yo te doy por la enseñanza. Gracias yo te doy por tu espíritu. Gracias yo te doy para que no seamos también personas que solamente oímos, sino que también obedecemos lo que tú nos enseñas. Señor, habla fuerte a nuestro espíritu, a nuestra alma, y ayúdanos a someternos a ti. Gracias, Jesús, hoy ha sido un día maravilloso, grandioso. Gracias por mis hermanos, gracias por sus familias, gracias por los que nos visitan por primera vez. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, amado Señor Dios, por lo que nos has dado. Ponemos esta semana en tu presencia, Señor Dios. Ayúdanos a serte fieles, Padre, y que cuando la embarremos recordemos que tú eres un Dios fiel, justo, que nos perdona nuestro pecado y nos limpia de toda maldad. Que vayamos en tu gracia a confesar, Espíritu de Dios, lo que hemos hecho mal, porque tú, que eres un Dios de amor, nos redarguyes, nos perdonas y nos perfeccionas. A ti toda la gloria, mi buen Señor, mi pastor, mi Padre, mi amigo. Gracias, Espíritu Santo, por lo que tú haces en medio de nosotros. Bendigo a mis hermanos, bendigo sus economías. Gracias por que han sido fieles, Padre, para con esta obra. Gracias por sus oraciones, Señor. Gracias por cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén.